Pilluda, Cuencos Tibetanos, Podcast. Hoy, Comprometerse sonando. Entrevista al músico, educador e investigador musical Ernesto Donas. Cada fonación implica un compromiso, pues el sonido es acción, y toda acción intenciona la existencia, la vuelca hacia una orilla. Cuando Sócrates, quizás a conciencia de que se le iba la voz para siempre en esta locución final, elige decir: «Oh Critón, debemos un gallo a Asclepio, no te descuides», está comprometiéndose a través del sonido de su voz, y así su discurso se vuelve una fonación comprometida, cargada y connotada con una idea de mundo que su sonido ayuda a construir. La música es siempre una presencia, y perfila como una trampa vaporosa e inasible una idea del mundo. Por eso algunas canciones, a conciencia de que operan sobre lo real, se vuelven comprometidas con la realidad que esculpen, y a partir de esa conciencia se compone, se canta, y se crea sonando comunidad, y se crea identidad. Para iluminarnos al respecto, contaremos hoy con la inestimable presencia de Ernesto Donas, fagotista, egresado de la Universidad de Brasilia, también de la Academia Rubin de Tel Aviv, músico que ha viajado para especializarse por muchos lados, desde Costa Rica, Estados Unidos, Israel, Argentina, Uruguay. Primer fagot, tanto de la Orquesta Filarmónica de Goiás en Brasil como de la de cámara de Herzliya en Israel o de la Astoria Symphony Orchestra de Nueva York. Es también un pensador, y es un pensador preciso y sanamente problematizador del asunto de la escucha y la producción musical comprometida. Es docente de la Escuela Universitaria de Música en Uruguay, integrante de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, y además de sus investigaciones, que lo tienen transnacionalmente conectado con México y Estados Unidos, participa del hermoso proyecto Hormiguero Migratorio, del que tendremos ocasión de hablar durante la entrevista. Para nosotros sus palabras fueron partos reveladores, pues al tiempo que hablaba, nacían caminos, y esos caminos nos permitían desandar la reflexión sobre el quehacer musical. Agradecidos por su tiempo y por su comprometida palabra y su comprometida presencia, les compartimos su entrevista, deseando que la disfruten tanto como nosotros. Bueno, vamos a empezar como buscando un auspicio de Ífico, así como tu coterráneo Drexler, vamos a gritar que Lennon nos dé el norte y, Ahí va, y empezar por ahí. Mira, a ver si podemos arrancar por acá. El contexto dale. político, económico y social, vos sugerís que plantea como un mapa de resemantización de la sonósfera de una comunidad. A mí se me venía la canción Otro muerde el polvo de Queen, que luego de las Sí. Torres Gemelas no se podía tocar porque esa frase tenía una connotación apátrida de alguna manera. La pregunta es por la expansión de este fenómeno semántico o letrístico a lo netamente musical. Ponerle que salimos de las ya superadas prohibiciones del tritono, de estas cuestiones medievales, donde había intervalos que no. Vos nos hacés reflexionar a partir de una pregunta de Silvio Rodríguez en Playa Girón, que es: ¿qué tipo de armonías se deben usar para hacer la canción de un barco con hombres de poca niñez? Entonces, yo te pregunto a vos, ¿tienen las progresiones armónicas capacidad en sí y de por sí de volverse como sentido de compromiso, es decir, de volverse una progresión armónica, una acción social? Qué pregunta, son muchas preguntas en una pregunta. Em, a mí me gustaría trasladarlo a algo un poco más quizás amplio, que es pensar el sonido más allá de la música, ¿no? Digo, me gusta pensar tomando algunos puntos de vista desde los sound studies, ¿no? De los estudios del sonido, y particularmente la visión o la conceptualización de Steven Feld, quien, antropólogo, etnomusicólogo norteamericano, quien ha trabajado el sonido como sistema cultural, ¿no? Entonces, que habla
y habla de la acustemología, ¿no? Es como Ujú. un término, un neologismo que él genera, que es, digamos, la epistemología del sonido, o a partir del sonido, ¿no? Y cómo genera conocimiento. A partir quizás de esa visión, después nosotros podemos ir trasladándolo y preguntándonos, ¿no? Digo, creo que Claro, es muy bueno eso, ¿no? Digo, lo que preguntan las canciones, ¿no? Ahí ya yendo directamente a tu pregunta. sí, sí, sí. Lo que pregunta el sonido. O sea, el sonido es un sistema de conocimiento. Entonces, las canciones forman parte de eso de un modo particular, ¿no? Ajá, A eso quería un poco llegar. sí, sí, sí. Em, y no todas las canciones, ¿no? Digo, son universos gigantes de los cuales estamos hablando, ¿no? Yo tomé en ese artículo, en realidad, el tropo de viaje y el tromo, y en definitiva busqué canciones que preguntaran específicamente ahí en la letra, ¿no? Pero Claro. justo ayer me pasó una cosa muy interesante porque agarré por otra razón otra canción de Silvio Rodríguez, que no viene al caso ni siquiera decir cuál es, pero sí me pasó que hubo algo que me molestó, porque me pareció que había casi no una discrepancia, pero sí no sé, como una diferencia de discurso entre la letra y la música. Me pareció como que la música Ah. era, eh, bueno, la canción, ahora sí, bueno, la voy a decir, se llama Yo te quiero libre, ¿no? Entonces me pasó de que la letra es realmente sumamente bella, y sí, habla y de algún modo proyecta espacios de libertad y cuestionamientos de espacios de libertad, Sí, el uno, el otro. Eh, pero la música no me pareció lo mismo. La música me pareció encajada en una época barroca o prebarroca. claro, claro. Entonces estaba muy encajada. Entonces, bueno, ¿cuáles son los discursos que nosotros damos con el sonido? Vuelvo al tema de la construcción de la epistemología del sonido también, ¿no? Sí, El sí, sí. sistema el sonido como conocimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces creo que por ahí viene un poco, bueno, sí, las preguntas, pero creo que vale la pena preguntarnos qué es lo que el conjunto canción, ¿no? El sistema canción nos interpela, ¿no? En este caso, de este artículo, ¿no? que tú citas, que escribí ya hace un tiempito, básicamente ahí sí tomo la reiteración de la pregunta, pero la pregunta como texto literario en ese sentido, y el viaje como pregunta y como comparación, ¿no? Claro, Que, pero quedaría para pensarlo de un modo mucho más amplio, tomando texto y música, porque a veces se apoyan, a veces se contradicen, a veces pueden ser irónicos, y hoy acá en Uruguay hay una gran tradición de usar esa chispa entre texto y sonido, sobre todo en la tradición ya hablo de tradición, pero bueno, es muy reciente, de lo que es la generación del 77 aquí, con Jorge Lazaroff, mucha experimentación, el vínculo de música popular y talleres de música contemporánea, claro. hubo mucho de esa fermentación que dio en ese tipo de cuestionamientos. Inclusive el propio Lazaroff escribió algunas pautas casi pedagógicas para analizar, por ejemplo, fenómenos como la nueva trova. Sí, sí, sí. ¿Y dónde está la revolución? Bueno, y el otro día justo hablando con una antropóloga eh, aquí en Uruguay, hablábamos bueno, la canción, la música, ¿protesta también o solo la letra protesta? Totalmente, claro, totalmente. Entonces, ahí están las preguntas que uno también se tiene que hacer, y el músico a veces se hace y a veces no se hace, ¿no? Entonces está Totalmente. todo. Claro, sí, sí, sí. A veces hay un soporte, un soporte fonal que en realidad es totalmente conservador, si se quiere. Sigue el canon que la letra trata de derrumbar. Mm. Entonces, tu pregunta era si la música puede. La música puede, sin dudas que puede, pero depende de un montón de factores, depende del momento que tú estás también, o sea, son muchas variables, definitivamente creo que uno no puede caer en un determinismo, Claro, a eso voy, ¿no? Y claro. definitivamente las condiciones
de recepción y de la historia, la trayectoria de cada uno a uno de nosotros, determina el momento histórico, yo qué sé, y si uno se siente parte, bueno, el tema de la identidad, el reflejar y construir una identidad y todo eso, ¿no? Son muchos, muchos factores, y las canciones definitivamente son pajaritos, ¿no? Que van volando y que definitivamente, y en ese mismo artículo que tú citas, es justamente eso, ¿no? Digo, que una misma canción en Latinoamérica de repente tuvo realmente impactos muy diferentes, y no es lo mismo hablar de una revolución cuando uno está en un proceso digamos, de construir una revolución, cuando uno realmente está en oposición, tratando de empezar a generar un, no sé, diría un gobierno, un proyecto político Ujú. revolucionario, porque ni siquiera se llegó a eso, ¿no? Entonces No, no, está, total. hay una variedad muy grande, variopinto, muy Sí, grande. sí. Lo que pasa es que a mí me pareció como una genialidad en tu texto que dejaba como develada una complejidad que tiene lo que vos llamás canción comprometida. Vos en un momento haces pie en como las 6 proyecciones sociales de la canción comprometida, y síntesis, ruptura, anticipación, convocatoria, confrontamiento, denuncia. Pero todos estos aspectos van a estar destilados acá en la conversación que tenemos, ¿no? Pero Mm, quería deliberadamente hablar de esto que vos venís trayendo, que es la idea de síntesis. La idea de síntesis que debe estar en la canción comprometida. Y para retomar lo anterior y a pensarlo netamente desde lo musical, de alguna manera mm. pareciera que hay que hacer dialogar en una canción lo masivo y lo simple, que artísticamente es medio como una destreza, es difícil. La canción comprometida pareciera que le habla al pueblo. Entonces, ¿qué grado de complejidad armónica soporta una canción comprometida antes de autodesclasarse, digámosle? De Eh, salir de la clase a la que quiere referenciar. claro, esa pregunta en realidad es interesante hacérsela a cada uno de los compositores y los compositores em, en el momento de situarse al hacer la canción, ¿no? Digo, es muy buena esa pregunta. ¿Cómo, es difícil también, ¿no? Y yo creo que, a ver, la forma, la herramienta canción, la forma canción, como uno puede hablar de forma sonata, como puede hablar de otras formas musicales, tiene esa característica, y de hecho lo que tú citas de las proyecciones sociales de la canción no son ideas mías, son de un chileno, Fernando Reyes Mata, que me pareció realmente iluminador, porque Mm. consigue destilar analíticamente todas esas cosas, ¿no? Pero a mí me fascina, de hecho creo que mi fascinación con la canción es eso, ¿no? Digo, como en 3 minutos, en 4, en 5, a veces en más, Sí, sí, sí. eh, se consigue em, varias cosas. Y creo que Fernando Reyes Mata se quedó hasta corto en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, la posibilidad de comunicar poesía, que en realidad nuestras sociedades no son sociedades poéticas, no leen poesía, no ven poéticamente el mundo, Mm. ¿no? Entonces, eh, habló muy, muy general. No, 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 pero está bien, pero hay un color más beligerante, estamos en la conquista, tenemos una actitud guerrera contra la adversidad. No estamos siendo educados a mundos poéticos sensibles, ¿no? Estamos Claro, dedicados a mundos de dibujitos animados de matarse y pegarse, ¿no? claro. Em, entonces, creo que es muy, muy interesante esa herramienta que se tiene, ¿no? Mm. En la canción. Y Reyes Mata lo pudo sintetizar, y eso lo pudo como desmenuzar, ¿no? Y bueno, y esa síntesis sí, o sea, yo siempre doy como ejemplo la canción A Desalambrar, ¿no? De Ah, Daniel sí, Biglietti, totalmente, sí. que en 3, 4 minutos básicamente sintetiza la reforma agraria, Claro. ¿no? A Desalambrar, que la tierra no es mía, tuya y de aquel, y lo pone en términos, y es una milonga, ahí sí, una milonga bastante compleja en términos Sí. guitarrísticos. Ahí sí hay un nivel de complejidad de búsqueda artística, pero que tampoco hace una cosa áspera o no asequible, no, no, no.
Mi pregunta, Ernesto, viene, ponele, vos me planteás lo de desalambrar y ahí tenemos una proclama, como una palabra, hay un verbo antisistema, si querés, muy Sí, sintético y muy eficaz. sí, Pero imagínate la siguiente situación. En un living, en un living digo para decir intimidad, se juntan tres músicos populares a tocar mm, algo. sí, Y tienen una letra que tiene el espíritu de desalambrar. Y el acorde final es un do. Y uno de estos tres músicos lo termina con un do con séptima mayor. Le agrega, le agrega, lo enriquece de alguna manera jazzísticamente. Sucede, sucede muchas veces, digo, en la cotidiana, que se lo carga al que ya sea la música popular, porque justamente ese intervalo de séptima mayor le agrega una novena, ya se está jugando, bueno, nosotros somos rioplatenses, si yo te digo, te está jugando al fifí, a hacerse el que no va en ese contexto, como a veces la complejidad armónica eh, un poco opera acercando, a veces contraviniendo el mensaje. bueno, Y, eso es un poco lo que te decía de esta canción que escuchaba. Em, es que creo que ahí, yo creo que hay muchos colonialismos que nos están pisando desde arriba, ¿no? O desde los costados, desde muchos lados, ¿no? Los lenguajes armónicos en los cuales trabajamos son occidentales y son de épocas, y, o sea, y eso somos sistémicos también, o sea, no solo contrasistémicos o queriendo, justamente, volvemos a la pregunta, ¿la música protesta o no protesta? ¿O solo la letra protesta? claro, Y en este caso es lo que tú estás diciendo, o sea, ¿qué pasa si empezamos a protestar a la música? Generamos una zona salimos de la zona de confort, en mm, definitiva, ¿no? sí, sí, Y sí, creo que creo que ese juego de salir de la zona de confort, el riesgo artístico, es lo que estás poniendo sobre el tapete, ¿no? Digo, sí, hay una capacidad de riesgo artístico porque claro, es más fácil decir algo y llevarlo a un lenguaje de vehículo en zona de confort y que sabes que va a entrar dentro de un sistema que vos querés que sea, en definitiva, o quizás pueda haber una estrategia de masividad, ¿no? claro, O de lo popular como masivo, por claro, decirlo así. claro, claro. Eh, entonces, ahí es donde, claro, ¿qué pasa cuando hay un riesgo mayor? Eh, y ahí es donde, por ejemplo, si vos ves el Jorge Lazaroff o los que iban cantando, eran de música de nicho, o sea, era un grupo pequeño, pero claro, después se explotó y Drexler no podría ser Drexler si no hubiera estado esta gente rupturista, ¿no? Claro, Eh, claro. entonces, creo que, bueno, el tema del riesgo en el arte y del, eh, digamos, y el de salir de estructuras es un problema, una pregunta muy grande y que justamente la canción comprometida tiene ese problema y esa gran pregunta, o sea, y quizás un gran debe en muchos casos, ¿no? Ujú. Eh, no sé, podemos hablar de Chico Buarque, otro tipo que también ha sido muy innovador, ¿no? Bueno, y también de qué modo la innovación puede seguir incorporando esos lenguajes populares, ¿no? Como acá Jaime Ross. Jaime Ross es un tipo que innovó Sí, muchísimo y sin embargo es sí, tremendamente popular, sí, ¿no? sí, 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 sí. Me gusta ese ejemplo, totalmente, porque se escucha en la academia y se escucha, y lo escucha el hombre de la Exact- calle. Exactamente. Pero mira, a ver, me parece que también sería válido como tirar la cuerda para el otro lado. Como que está el riesgo de cierta antropofagia, como de la canción comprometida, en esto de querer buscar una justicia social, en este intento justiciero, se masifica, también se globaliza para acceder, y por ahí, digo, por eso tirar del otro lado, se devora y deja como una especie de oscuro olvido digestivo los modos de alocución locales, que son muchas veces las identidades que aspiraban a conservar. ¿Qué pasa con canciones que hablen en lenguas nativas? ¿Puede una canción de protesta hablar en una lengua nativa que solo va a poder ser decodificada en una minoría oyente que posee el lenguaje?
Mira, esa pregunta es maravillosa porque eh, otro ejemplo que a veces me gusta poner, que es exactamente lo que vos estás diciendo. Primero, bueno, ¿dónde está el yo, el que habla, no? En general siempre, bueno, sobre todo en los años 60, ahora eso ya ha cambiado un poco, creo que hay incorporaciones muy interesantes. Primero, bueno, hay que ver si podemos seguir hablando de música comprometida hoy en día, eso es otra discusión. Es Eh, linda, claro. Mm. pero em, la canción, por ejemplo, Canción para mi América, de nuevo, de Daniel Biglietti, ¿no? Eh, Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. ¿Quién habla? ¿Quién está hablando? Un hijo o nieto de europeos, eh, supuestamente con una formación erudita, en un país donde hay una controversia muy grande, ha habido un genocidio, que justo en estos días se acaba de votar eh, el, toda la zona de Salsipuedes, donde fue el exterminio de los charrúas, ¿no? Como sitio de memoria, ¿no? Ujú. Hace algunas semanas. Eh, y hay una fuerte reivindicación hoy en día también de legado pasado de locales indígenas eh, o nativos, ¿no? Es otro tema de la terminología que usamos, ¿no? Eh, entonces sí, o sea, creo que en un momento, sobre todo en los años 60, ha habido un hablar por, no un hablar junto a. Claro. Sí, esa creo que es la pregunta o la Sí, sí, sí. postura que estás cuestionando, ¿no? Eh, y que todavía, inclusive hay una canción muy interesante, perdón que lo traigo a ejemplos de No, Uruguay, pero está la perfecto. mayoría, hay una canción de un grupo también de nicho, que se llama Asamblea Ordinaria, que se llama Yo Nunca Fui. Y la canción dice, yo nunca fui al barrio sur, nunca fui, nunca jamás. Eh, y habla con un lenguaje, hablando de eso, ¿no? En la guitarra una llevada así, bien candombera, ¿no? Y Mm, yo nunca fui al barrio sur, que es el barrio de los negros. Yo nunca fui, claro. pero estoy tocando candombe en la guitarra, ¿no? Pero soy blanco. Yo nunca he visto un negro, yo tampoco. Y si me dicen, bueno, es toda una ironía bueno, a cuestionarse, ¿no? Entonces ahí sí hay un choque, una chispa, como dice tu coterránea Liliana Herrero, la idea de la contrafusión, no la hibridación, sino la contrafusión. Digo, cuando dos cosas chocan, dan chispa y generan algo novedoso, algo nuevo, una pregunta, un- una inquietud artística. Creo que Totalmente. esa es una de las cosas que a veces, lo que hablaba al comienzo, ¿no? Digo, la inquietud artística a veces en la canción comprometida no necesariamente va, está, ¿no? Digo, hay sí un mensaje o una idea. Gracias por el ejemplo, Ernesto, porque es clarísimo. Es un yo nunca fui con un manchón de rulla en el cuello. El ritmo de Ahí va, candombe señala procedencia o captación. Bueno, pero claro. vos hablás de esto, del sujeto blanco que denuncia no haber visitado, pero que está atravesado por esas lógicas también. Quiero tomar el verbo a desalambrar, que me parece que también es muy significante. En Eh, estos 6 pilares, uno es la confrontación. Me parece como que la canción comprometida, de alguna manera, y aunque vaporoso, digo vaporoso porque está tras la niebla, da una idea de esperanza en el porvenir. Y entonces grita a desalambrar. La pregunta es, ¿hay una actitud concretamente propositiva en la canción de protesta o su función es la del martillo? Porque la canción de protesta para mí habría que hacer la cosa así, es más no frecuente. Sí, creo que, a ver, de los años 60 hasta ahora, sería muy interesante hacer también la trayectoria de cómo ha sido socialmente el protestar, ¿no? Y después compararlo con lo que es la música y la canción. Claro, está bien. Porque hoy en día la protesta, por un lado, está como más, quizás más profunda, más cuestionadora, también está más dividida. No Sí. está, o sea, no somos países, no es el hombre, la mujer nueva, no es algo tan globalizado, ¿no? Em, perdón, no tan globalizado en términos de globalización, sino de algo global, de algo tan
sí, sí. no sé cómo llamarlo. Una idea aglutinante. Sí, una idea aglutinante, ahí va, como totalizadora de algo, sí, totalizadora, como bueno, de un sistema entero, ¿no? Ahora estamos Mm, viendo que hay subsistemas que hay que trabajar, ¿no? El tema de género, el tema de raza, el tema bueno, de clase también, etcétera, ¿no? Y es como que sí, las sí, sí. luchas están muy, bueno, los feminismos, todo eso que está realmente una efervescencia muy grande que no aparecía o aparecía de modos complejos. Justamente leo en página 12 ayer o antes de ayer que Chico Buarque resolvió dejar de cantar una canción porque era bastante conocida de él, porque la creía, porque eh, sentía o creía que la perspectiva de género no era la que hoy Claro. en día él, en la cual suscribe, digamos, ¿no? Claro, Eh, como que en esta posmodernidad donde todo está atomizado, antes parecía que hacer algunas conquistas era, hacer una gran conquista era conquistarlo todo, y exactamente. ahora hay que conquistar en cada terreno. Bueno, pero ahí quiero preguntarte algo también. Ponele, hablamos de canciones que muchas veces van por el margen o por la orilla, pero la verdad es que ser margen o ser orilla es estar en el territorio de alguna manera, estás en el mapa, más no sea como frontera. Y si estás en el mapa, a veces incluso posees como cierta atracción dialéctica. Vos propones una dialéctica que decís, la oposición da forma a la represión reestructura la resistencia y la forma de expresión de la resistencia, y así sucesivamente. Yo me quiero quedar con el así sucesivamente. Ahí nace mi pregunta para preguntarte, con esto que estamos hablando de las ideas de antes, ¿hay una teleología en la canción comprometida? ¿Hay un fin de los tiempos, una sonósfera final, qué sé yo, que vence las oposiciones o nos espera la lucha constante? Y si hay una canción de la paz conquistada, ¿cuál sería? Eh, yo creo mucho en la dialéctica, no creo, o sea, en el movimiento, no en sociedades resueltas, por decirlo así, ¿no? Claro. Estamos en continuo movimiento y creo que justamente esa canción del viaje de Playa Girón es un viaje, o sea, estás en el mar y viajando, ¿no? La idea de viaje es esa, ¿no? Digo, el tropo de- de- del movimiento de la transformación. Pero hay avance, hay teleología, hay un fin, vamos hacia una superación, es un movimiento. Porque vos dijiste antes esta idea de la utopía, la dialéctica tipo hegeliana implica como un llegar. Hay algo que nos espera y hacia dónde nos acercamos. ¿Nos acercamos hacia algo o este es el Valhalla y Bueno, vamos a pelear todos los días? ahí vamos a aquel cuentito de Galeano, ¿no? Digo, la utopía. ¿La utopía para qué sirve? Sirve para seguir acercándote al horizonte. Es el horizonte y vos estás siempre tratando de llegar al horizonte y no llegás, ¿no? Yo creo que Está va bien, por ahí. está Eh, bien. porque, y después, si vemos en este momento América Latina, la complejidad en la cual se encuentra, particularmente Brasil, decís, uy, ¿no? Digo, qué movimientos de tanta destrucción, ¿no? De repente, de la nada, estás construyendo con errores, con dificultades, con negociaciones, y de repente Mm, te viene un batacazo y destruyen de una forma que decís, yo no me siento representado por esa especie que supuestamente es mi especie animal, ¿no? claro, A un totalmente. nivel tremendo, ¿no? Y volvés a repetir eh, cosas que supuestamente pensaba que no eran posibles que sucedieran después de holocaustos varios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a Ujú. ver, yo creo que sí hay una postura de querer esa utopía. O sea, creo que hay un discurso utópico eh, eh, en la síntesis, en la ruptura, en la anticipación, en la convocatoria, Es necesario. en la denuncia Es y en el propio necesario. confrontamiento, o sea, qué es lo que nos mueve. Pero creo que también a veces, inclusive en las canciones, hay también hay un, en algunas canciones también yo creo que hay falta de movimiento, ¿no? Y eso es como una crítica, ¿no? Como, bueno, eh, hay algún facilismo que creemos bueno, que sí, que llegamos a esa zona de confort, ¿no? Y creo que el gran tema es poder eh,
que ese movimiento siempre esté con rumbos compartidos, ¿no? Porque la sociedad va generando ese rumbo, ¿no? Y bueno, En este ejemplo de asamblea ordinaria de este grupo se nota un intento por seguir enunciando sí, sí. una manera. Claro, y el confrontamiento, esa oposicionalidad, ¿no? De la cual también se habla, bueno, el confrontamiento es confrontarse también con uno mismo, ¿no? Digo, creo que el estar todo el tiempo cuestionándose, porque no hay más revolucionario que el que no se cuestiona, el que no se Claro. confronta, no confrontar a la oposición, yo que sé, en este caso ponerle a un fascista o yo que sé a quién, eh, sino un confrontamiento es mucho más complejo, ¿no? Entonces creo Claro, los que modos del hacer, claro. los modos Claro, del hacer, exactamente. Y ahí volvemos también totalmente. a lo sonoro, ¿no? Bueno, ¿cuántos Totalmente. mundos vos querés abrir? ¿Qué posibilidades vos le querés dar a una sociedad? ¿Qué posibilidades sonoras? Hablemos estrictamente de esto, por Sí, sí, acotarlo sí. nomás, ¿no? Como ejercicio. Sí, sí, sí. Entonces, ¿de qué modo uno quiere, o cuál es tu posición frente a esto? ¿O nos vamos a seguir, vamos a escuchar una canción que habla de revolución, pero que es melódico romántica? Que también puede estar bien, porque Claro. no es despectivo contra lo melódico romántico, ¿no? No, totalmente, totalmente. Pero se vuelve mainstream por el Exactamente, contexto. exactamente. Entonces vos estás hablando de música, entre comillas, oposicional o que denuncia, pero mainstream. Entonces ahí, opa, acá me está haciendo, algo me está interpelando, ¿no? Bueno, pero el músico también se interpela, o la música se interpela. Mm. No sé, creo que eh, es interesante preguntarse, o sea, cómo todo este devenir, ha habido también, o sea, hay una cosa que, hay subyace a todo esto, que hay estrategias, o sea, hay un tema Ujú. de la creatividad, definitivamente, y después Sí, está el eterno tema de la medialidad y las apropiaciones de los medios, y bueno, o sea, la canción de protesta o la canción comprometida, llamémosla así, que es difícil ujú. también cómo llamarla, em, ha sido un negocio para las disqueras. Y hoy en Claro. día hay que pensar, o para Spotify, yo que sigue siendo plata. O sea, a los tipos le importa un pepino, si habla Sí, de, sí, sí. de ruptura o lo que sea, si le llena el bolsillo, yo qué sé. Y bueno, y Se el volvió un género, y claro. claro, lo mismo con la world music, digo, trasladando todo esto, que de hecho todo el movimiento, o toda eh, no catalogación, digamos, la categorización, ¿no? En músicas del mundo, yo creo que hay un desplazamiento de la música de protesta o de la música comprometida hacia las músicas del mundo, porque el lenguaje, o la idea es, bueno, estamos siendo emancipadores, ¿no? Entre comillas. Claro. Estamos siendo inclusivos, y vuelvo a tu pregunta, bueno, opa, acá sí empiezan a actuar músicos locales, culturas locales, ¿no? Pero en realidad, lo que también, justamente, estudia Steven Feld y otras gente, o sea, la masa crítica con todo el tema del fenómeno de las músicas del mundo, es, bueno, esto es en realidad una capitalización, o sea, una expansión brutal y desigual del sistema capitalista, más allá de la diversidad y las mezclas sonoras que genera. Claro, O claro, sea, y ahí totalmente. está Bueno, en eso te quiero hacer una pregunta. Quiero tomar esto que me decís porque me parece fantástico. Vos la canción popular haces pie como en tres pilares. En la localidad, como que la canción debe referir a la historia reconocible de una comunidad, tiene que hablar de su historia, la sonoridad. Pensaba en la gaita. La gaita es elocuente por sí, es geolocalizante, Mm, es escocesa. claro. Y la figura del cantautor. Y acá quiero retomar esto de cómo a veces la canción de protesta se vuelve un género ya aceptado. Eh, en este aspecto, te quiero hacer una pregunta como levemente jocosa y un poco cínica, pero no inocente. ¿Podría existir un jingle de jabón de lavar la ropa de Silvio Rodríguez? ¿O el mero sujeto de enunciación musical ya propone como un inevitable prisma semántico y estaríamos traduciendo todo el tiempo, y cuando Silvio Rodríguez dijera te lava mejor, uno pensaría lo que te lava mejor es la revolución y no podría escindirse del mensaje? ¿Qué pasa con el sujeto de enunciación que ya queda como enclaustrado en la canción de protesta?
Sí, sí, pero estoy totalmente de acuerdo, o sea, perfectamente puede suceder. Y de hecho, hay gente que lo interpreta así, que es básicamente, son jingles pro algo, ¿no? Digo, Claro, eh, que perfectamente pueden serlo o que han funcionado como tal, ¿no? En algún momento y se han usado, o sea, inclusive quizás no se compusieron como tal, pero bueno, después hubo una serie de apropiaciones populares o de etcétera, etcétera, y ciertas canciones fueron tropos de ese tipo de cosas, terminan siendo jingles, o sea, extrapolando la palabra jingle que está, eso tendríamos que sí, sí, sí. desgranarlo un poco, ¿no? Pero definitivamente, yo creo que sí, inclusive, yo acá en Uruguay, o sea, sé de cantautores que han trabajado o sea, y trabajan en publicidad, definitivamente. Claro, Y claro. lo han hecho, o sea, no son Silvio Rodríguez, que tiene tendría otro impacto, por decirlo así. Eh, Sí, sí, sí. pero anónimamente sé que han hecho, o sea, porque ahí ya no figura el copyright, ¿no? Vos vendés esa canción, la grabaste y no son, o sea, existe el jingle, nadie sabe Claro. quién lo hizo, ¿no? Pero Claro, y sí que no sé, figure el copyright implica que puede suceder la idea de que esa musicalidad vehiculice lo comercial, porque de figurar el copyright ya estaríamos tratando de resemantizar qué quiso decir claro, esta persona que antes cantaba al levantamiento del pueblo claro, y claro, ahora claro, habla de un alfajor. claro, y eso sucede, ¿eh? Yo sé de cantautores que se han dedicado. También hay que comer, ¿no? O sea, porque Exacto. las músicas populares no son amables en relación a lo que la sociedad el capitalista no, no favorece, no encuentra, digamos, ahí es medio ya un análisis medio marxista, ¿no? Digo, de que, o sea, el trabajo del cantautor no es, o sea, sí el de reproducción masiva, esa sí se cobra, pero no el Claro, trabajo del autor no tiene el valor monetario que en realidad que merece o que responde al propio sistema, ¿no? O sea, uno no puede sobrevivir salvo algunos pocos que justamente porque venden mucho, pero no porque le pagaron, vos no tenés un sueldo para componer canciones, ¿no? claro, Entonces claro. es muy mezquina la situación. Claro, sí, sí, tenés que hacer adaptaciones, Claro, negociaciones intestinas por con eso. lo que te toca. O tenés que generar otras cosas, y bueno, y si te toca hacer un jingle, ¿qué haces? ¿No? O en el caso, a mí me ha tocado también eh, en un proyecto en el cual estoy de creación colectiva de canciones, que ese es otro tema que a mí me ha interpelado muchísimo, eh, porque claro, el cantautor o sea, el individuo máximo es una parcería con uno, dos, tres, cantautor, cantautora. Ese es otro tema, ¿no? El tema de género en los años 80 Claro, es otro tema, claro. ¿no? Em, que, pero bueno, ¿qué pasa cuando la autoría es compartida? Cuando las ideas surgen de un colectivo, ¿no? Ahí cambia muchísimo. Me pasó lo que me interpeló fue una situación bueno, del proyecto Hornero Migratorio, en el cual estoy embarcado hace unos años, una canción creada colectivamente en Brasil, en Río de Janeiro, en la cual te invito a ver, en horneromigratorio.uy, y hay como 30 y Perfecto, pico de videocanciones creadas perfecto. colectivamente, y esta de Río de Janeiro es Si me particularmente permitís, Ernesto, perdón que te interrumpí. Si sí, me permitís, la ponemos al final de la entrevista. ningún problema, por supuesto. Dale. Está en portugués, eh, porque justamente se trabajó con una comunidad de desplazados cuando fue las Olimpiadas y el Mundial de Fútbol, en lo que se llama la Villa Autódromo de Río de Janeiro. O sea, se limpió esa zona para poder construir el estadio, ¿cómo se llama? Los parkings, los estacionamientos y todo eso. Bueno, pero hubieron algunas familias que se resistieron. Y bueno, Mm. se trabajó con esas comunidades y bueno, es muy combativa.
esa canción creada realmente colectivamente, sumamente combativo. Y me remitió a una canción de un espectáculo teatral musical de los años 60 de Augusto Boal y Sí. Gianfrancesco Guarnieri, que se llama Arena Conta Zumbí, del cual Biglietti canta o adopta algunas de las canciones en su disco Trópicos, que justamente son canciones de diferentes países latinoamericanos, ¿no? El disco del año 73, que de hecho fue grabado en Cuba y editado aquí en Uruguay. De hecho es interesante de ese viaje, a ver si un paréntesis, que el primer disco de la nueva trova cubana fue editado en Uruguay, no en Cuba, porque en Cuba supuestamente no había quórum para editar a la nueva trova cubana en aquel momento, ¿no? Supuestamente Mira. se editó acá por el sello Ayuta Core. En fin, pero lo que voy es que haciendo ese puente gigante, ¿no? Desde de los años 60, de la Arena contra Zumbí, que la canción a la cual me refiero se llama Yo vivo en un tiempo de guerra, y es que es el cantautor o la teatralización, o sea, el teatro de Augusto Boal, que era muy, muy fuerte, muy Sí, sí, sí. militante, pero era una representación de una situación y de otra clase o de otro grupo social, ¿no? En las Claro. tablas, en un espectáculo. Bueno, acá yo cuando lo vi el resultado, pues yo justo no participé, yo justo en ese momento me estaba sumando al proyecto. Y dije, opa, acá la diferencia es que primero que no hay un cantautor, sino que es algo colectivo, Claro. que ahí ya hay un cambio muy importante, porque hay una negociación de ideas, hay una Un representación. puente ovejuna hay Ahí va, ahí. ahí va. Y por otro lado, decís, hay una autorrepresentación, o sea, se está habilitando, y bueno, uno piensa, ¿cuál es el legado? O ¿dónde está la canción protesta? Bueno, quizás nos enseñó a que, o sea, nos interpela en seguir buscando esos espacios de Claro. discursos y de poder decir las cosas definitivamente, pero bueno, desde otro modo. Ahora, Está en este buenísimo. momento, tratar de encontrar esos modos de autorrepresentación, de autoetnografía, de autodocumentación, claro, siempre mediados, sí, y estamos mediados por la tecnología, Pero, pero el uso crítico de las tecnologías también, ¿no? claro, Eh, claro. en fin, Claro, puede ser un caballo de Troya también. Digo, puede estar, es necesaria ahora. Me parece que negarla como vehículo de conexión y es es salir del mundo. aspirar a muy poco, claro, es salir del mundo totalmente. Sí, hay que antropofagizar a la tecnología, en definitiva, ¿no? Sí, Sí, hay que hacer una reapropiación sí, del elemento totalmente. sí, A sí, ver sí, si sí. instalamos en las listas de más frecuentes de Spotify Oh, estas canciones colectivas. ah, Ponele como utopía, sí, sí, como norte para caminar. sí, sí, pero mirá lo que te digo, vos decís eso, mirá lo que es el mundo. No sé si vos conocés un programa de grabación que es un estudio musical online, básicamente en la nube, que se llama Ajá. Soundtrap. Soundtrap No, no es sabía. una herramienta fabulosa para hacer proyectos colaborativos de grabación o de Mira, grabación. Soundtrap, como el Sound, género. ahí va, Soundtrap, todosuntos.com. Perfecto. No es para hacer la propaganda, pero sí, sí es Claro. definitivamente una herramienta fabulosa, pero fabulosa. Increíblemente, ¿quién la compra? ¿Quién compra esa herramienta? Spotify. Claro, Exactamente lo que vos estás diciendo. claro. Y si vos ves Claro, en Spotify la propaganda del Spotify em, no pago, que es el que estás todo el tiempo comiéndote las propagandas, vas a ver que habla de Soundtrap. Presta claro. atención o quien esté escuchando esto puede notar de que hay pero está ahí como negocio, ¿no? Pero Sí, bueno, es que a mí eso me fascina, que la música es un mecanismo de que es muy difícil aceitarse para eludirse, buah, porque la mera noción de margen, de orilla, ya te territorializa, te da un lugar de enunciación, eso ya implica una categoría, implica una función social que por ahí es involuntaria,
y se vuelve, lo único que hace es ampliar el mapa de lo constituido, nada sí. más que vamos encontrando orillas con otros perfiles. Sí, bueno, en relación a la orilla, perdona que te interrumpa, eh, no sé si te referías justamente a ese análisis o artículo, pretexto en realidad, para tratar de entender algunas cosas a partir de la canción Ciudad de la Plata de Fernando Sí, sí, Cabrera. sí, Ahí va. sí, sí, sí. Entonces, en la canción Fernando Cabrera, que es una canción tremenda, para mí es otra de esas canciones de la historia del capitalismo en 8 minutos. Eh, eh, y de una historia crítica del capitalismo, además, es una maravilla. Eh, Habla de la letra, dice, bueno, acá ¿cómo es? En el cante, ¿cómo dice? El mundo hace un esquive, ¿no? Bueno, estás fuera del mundo y eso te permite ser diferente, o sea, te excluyen, pero también tiene su lado, ¿no? O como decía Gutiérrez Alea, los encantos del subdesarrollo. Eh, Claro, Porque te claro, permite hacer las cosas, o sea, quizás no teniendo que satisfacer un sistema, porque claro, se te excluyó el sistema. Entonces vos sí. no tenés cómo satisfacerlo. Entonces estás haciendo otras cosas. Bueno, Hasta el que eso tema, funciona y el sistema te observa y te compra como extrañeza, ahí va, como este soundtrap. como este soundtrack o como las músicas del mundo, de las cuales Claro, estamos hablando, totalmente, ¿no? ¿No? Porque totalmente. viene un Paul Simon y de repente tiene o sea, agarra sonoridades que lo enriquecen, lo refrescan a un pop que ya estaba obsoleto, que no sabía para dónde agarrar, y, Sí, sí, se dispara, ¿no? Se llena de colores sonoros, ¿no? Y bueno, totalmente. y quién paga qué, quién se lleva, ¿no? Las disqueras, los Ladysmiths, Black Mambazo cobraron lo que tenían que cobrar, etcétera, etcétera, que no vamos a entrar en detalle, ¿no? Bueno, vos hablabas de la nueva trova, el segundo giro con esto de Buenavista Social Club, Buah, está Ray Cooder detrás, digo, hay también una observación desde más al norte del fenómeno y también hay una estructuración como producto mucho más organizado con la experiencia que tienen más comercialmente desde el norte también. Y se claro, expande con la doble sí, vara, ¿no? Que también lo hace sí. conocido. Sí, sí, sí. El otro día justo también comentaba de esa película que me resulta tan, pero tan... y hay un par de análisis muy interesantes por ahí online de eh, cuán colonialista es esa película y ese fenómeno Claro, de los Buenavistas Social Claudio. Es una música fantástica, fantástica. sí, Pero sí, sí, bueno, sí, va a sí. descubrir no sé cuánto y en la película, digo, cómo Wim Wenders se permite un guión donde están 10 minutos arriba del Empire State mirando la ciudad y ese es el objetivo, Claro, esa es la utopía, ¿es esa la utopía? claro, Sí, y ahí claro. volvemos a preguntarnos, Sí, ¿no? Las mismas preguntas de totalmente, Silvio Rodríguez. Bueno, hacemos el... totalmente, claro. Sí, eh, sí, es que está bueno, es que es circular. Eh, Quería hacerte una pregunta final, pero me quiero basar en una frase que vos tenés, leí en un texto tuyo, que para mí fue hermosa, pero es paradojal también, que es, las canciones son espacios. Y es hermosa porque supone la idea de que el cantautor o el colectivo cantante del que hablabas, construye como un espacio para que la comunidad reconozca su lucha. Ese espacio está. Pero digo que es paradojal porque la música es pura temporalidad. No hay un rinconcito en el tango, no hay el lado izquierdo de un tango, es puro tiempo. Y por eso quería hacerte esta pregunta final, pero personal. Para mm, vos, ¿qué canción construye un espacio íntimo? En espacio íntimo que vos me dirás cuál es, si es el hogar, si es la infancia, qué sonoridad te edifica un contexto, te lleva a ese otro contexto. pa, qué pregunta difícil. Eh, no, a ver, así muy instintivamente, creo que como el espacio, yo creo que el espacio que a mí me provoca en este momento de mi vida también, ¿no? Es como Sí, sí, el espacio de la inquietud, te diría, ¿no? Em, el espacio de la inquietud, en el sentido que tenga, evidentemente, elementos o herramientas que conecten, o sea, ese espacio de conexión, pero de movimiento, ¿no? Y movimiento, vos decías
es temporal, así, sí, la canción es temporal, definitivamente es performática en ese sentido, ¿no? Eh, pero hay una sensación de lugar, ¿no? Bueno, el tema de música y lugar también es otro gran tema que no abordamos, pero y es un lugar casi metafórico también, que uno está metido en la canción, en lo que te provoca la canción, o la música en general, y creo que ese espacio de reflexión, ese espacio de disfrute, ese espacio de conexión, de provocación, de movimiento, que sentís que te sacudió, que te movió, que te entretuvo también, y no efectivamente, ¿no? Fernando Cabral Claro, habla mucho de eso. Bueno, sí, yo soy una persona que entretiene, y no está mal, ¿no? Pero, porque siempre hablamos de la música de entretenimiento como algo sí, peyorativo, sí. pero bueno, démosle el lugar que tiene y las posibilidades que tiene el entretenimiento también. Em, entonces, no sé, yo creo que más que situarlo en algo específico, como, o sea, material, de material sonoro Claro, sí. específico, en este momento como que está, digo, por ejemplo, me está costando muchísimo escuchar un pop rock o algo así, inclusive hasta el propio Drexler me cuesta escuchar, salvo Ujú. algunas cosas un poco más, o sea, como que y ahora justo que estos días que falleció George Crumb, como escuchando cosas que realmente te sacan un poco de la zona de confort para volver a también poder uno, y estoy en un momento particular mío que, o sea, yo nunca he escrito canciones, y de unos 4 o 5 años para acá sí, o sea, como así una chorrera, como un momento de mi vida que sí. eh, y estoy por grabar un disco de canciones y de poesía sonora, que estamos en ese también viaje medio, no me gusta hablar de híbridos, sino de potenciales, ¿no? de copotencias. Y, Claro. y en definitiva, creo que va un poco por ahí, ¿no? Digo, de tratar, bueno, dentro de lo que uno tiene, qué novedad, qué inquietud, eh, ¿y cuál es? Ahí también la pregunta, ahí ya que me lo decís en términos de posicionarme personalmente, ¿cuál es mi compromiso con lo que estoy haciendo y con lo que estoy, bueno, el proyecto este hornero, el crear colectivamente, el generar eh, modalidades de expresión colectivas y colaborativas que tiene un potencial, yo creo que ese es el camino, digo, con las comunidades de práctica, con los grupos a nivel grupal, y que da una proyección social, que es una de las cosas que habla Reyes Mata también, ¿no? Digo, de la Claro. proyección. Creo que la proyección tenemos que ver desde lo colectivo, desde el construir colectivamente no le puede dar solo un individuo y la visión de un individuo. No, creo que esa es la Totalmente. transformación, si me decís la transformación que Totalmente. me gusta y que creo que realmente va hacia una utopía, que también vos me preguntabas, Eso, sí, sí. es eso, ¿no? De lo cantautor a lo colectivo, ¿no? Sin dejar de ser cantautor, porque en definitiva, solo que somos muchos cantautores, unos con conocimientos musicales, otros no, otros que cantaron por la primera vez, unos gurises, lo que sea, pero Totalmente. todos podemos de repente generar un discurso colectivo donde están las voces incorporadas, las voces sonoras, las sonoridades, los modos de pensar, los bagajes culturales, y ahí estamos realmente dando un paso gigante, ¿no? Y después a nivel también de cantautor, porque también tiene que poder en la diversidad estar esa posibilidad, bueno, de buscar esa posibilidad de inquietud y, bueno, dentro de la perspectiva personal, intentar buscar un espacio de riesgo de algo nuevo, ¿no? Si es el hombre bueno, la canción nueva, no sé, algo que uno sienta que pueda estar saliendo y aportando desde ese margen también, ¿no? Un margen Me relativo, encanta. relativo Sí, sí, siempre, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, me encanta, porque escucharte es como ver vivificado Mm, esta idea que uno a veces ve como medio pétrea de la canción comprometida. mm, Se nota el compromiso en todo, en cada una de tus respuestas implica una invitación al movimiento, al riesgo, a la no quietud, a la exposición a un paisaje diferente con todo lo que trae, a esto de viajar exponiéndose a lo que vendrá y la necesidad de contactar para esto.
Y esto que me encanta, que el viaje es colectivo. Debería serlo, debería ser. Esa es mi visión, ¿no? Esa es mi visión, mi perspectiva hoy en día, ¿no? Personal, ¿no? Yo creo que por ahí viene. Saquemos los Jason y nos quedamos con los argonautas, vamos, somos los que navegamos, porque él tiene el título. Ernesto, bueno, te quiero agradecer, para mí, yo sé que madrugamos, pero para mí es un espacio ganado, es un espacio de regalo tener la ocasión de hablar con vos. De verdad, cuando leímos alguna cosa tuya, tratamos de acceder a algunas cosas más, y nos encanta la manera de pensar, este prisma de develación y de pregunta, de incomodidad que nos genera leerte en el mejor de los sentidos. Así que te agradezco mucho la gentileza de este tiempo, y no te prometo que no te voy a volver a molestar, porque tenía una lista de preguntas así que las estoy mirando acá y me quedan. Bueno, así que muchas gracias. Te agradezco porque en definitiva la sensación es casi como una metanarrativa de la canción, ¿no? Porque uno habla de la canción, escribe o piensa, y así como la canción tiene su propio vuelo, sus propios caminos, creo que lo que uno va escribiendo, mira, fue una gran sorpresa y una gran alegría también que de repente en Argentina y sin saberlo haya movido un poquito algún engranaje, y bueno, esperemos que seguir, yo contar, o sea, siempre a disposición, obviamente, y bueno, seguiremos conversando. Y gracias, realmente muy lindo el espacio que está generando también de disponibilizar modos de pensar diversos y desde, digamos, para y por y desde lo sonoro, ¿no? Entonces creo que está bueno problematizar. Te agradezco muchísimo, un placer, y seguimos cuando quieras, cuando quieran. Para concluir, del proyecto Hornero Musical, oiremos la canción, producto de una creación colectiva, llamada Casabó, del año 2018 en Uruguay. Está realizada junto a los alumnos del Liceo Providencia, Natalia Costa, Sofía de los Santos, Cecilia Graham Bell, Fiorella Monzón, Florencia Ordano, Catherine Suárez, Cintia Damírez, Keilin Otero, Sebastián Toledo, Angélica Santana, Pamela Pereira, Romina Santos, John Aires y Martina Rossi, con la compañía del profesor Andrés Mendieondo y como artista invitada Gabriela Rodríguez, y un vasto equipo detrás del que Ernesto Donas es el desarrollador educativo. Este fue el podcast de Villuda Cuencos Tibetanos. Hasta la próxima. Todos podemos cantar, porque además la voz refleja nuestra alma. Y hoy lo que vamos a hacer es como una escultura sonora con nuestro cuerpo proyectándose a través de la voz, para ir armando un instrumento humano que no se ve. Lo importante es que sea la voz de ustedes. No se ve y está acá. Para que me empiezo a reproducir un sueño que parece que ya lo soñé. Soñé que estaba cantando. Esto yo ya lo viví. Mi amanecer amarillo será real.
hacer.